Nada de lo que crees entender sobre el mundo es completamente fiable. No puedes asegurar que eres un ser único, ni que las personas que ves y tocas existen separadas de ti, ni siquiera que el tiempo avanza como una línea recta. Todo lo que percibes, todo lo que sientes y todo lo que recuerdas está condicionado por los límites que tu propia mente impone al interpretar la realidad. Pero, ¿y si tu existencia entera no fuera más que una colección de experiencias fragmentadas de una sola conciencia universal? Hoy quiero plantearte una idea que, de tanto en tanto, vuelve a surgir porque científicos, filósofos o incluso estudios recientes sugieren que podría ser cierta. No voy a darte mi opinión personal en este video, prefiero que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Te presentaré las distintas perspectivas que rodean esta teoría y compartiré reflexiones que, quizá, te hagan cuestionar todo lo que crees saber sobre quién eres y qué significa estar vivo. Esta hipótesis se conoce como la teoría del huevo y propone que la identidad es una ilusión. Según esta visión, no vivimos vidas separadas ni somos entidades distintas. La división entre seres humanos no es más que una percepción limitada que surge de cómo nuestra mente interpreta la experiencia. Según esta teoría, solo hay una conciencia en todo el universo, y cada ser vivo es una expresión diferente de esa misma entidad, explorando la existencia desde múltiples puntos de vista. Todo lo que ha sucedido y todo lo que alguna vez sucederá, lo estás viviendo tú. No como un observador externo que lo ve todo al mismo tiempo, sino como protagonista de cada vida, en cada momento, experimentando cada perspectiva posible. No existe un otro. No hay separación real. Cada persona que has conocido, cada extraño que cruzó tu camino, cada ser querido y cada enemigo que tuviste, no son más que otras versiones de ti mismo, viviendo distintos capítulos de una misma historia. Cada acto de bondad que presenciaste, cada traición que sufriste, cada nacimiento, cada muerte, cada crimen y cada sacrificio, no son más que distintas experiencias vividas por una única conciencia que se mueve a través del tiempo y la existencia. El filósofo Schopenhauer, cuyas ideas desmantelan cualquier noción de individualidad, expresó una idea inquietante. Cada individuo no es más que una manifestación de la misma voluntad universal, pero como su entendimiento es limitado, cree que es único. Si esto es cierto, entonces la identidad que defiendes como propia no es más que una ilusión, una máscara que esconde el hecho de que somos piezas de un proceso que trasciende la experiencia personal y el sentido común. Si la teoría del huevo tiene razón, entonces la historia de la humanidad no es una serie de eventos desconectados, sino un solo relato vivido desde todas las perspectivas posibles. La conciencia no es individual, es colectiva, o más precisamente, es una sola entidad explorándose a sí misma a través de incontables vidas. Y aquí es donde surge una de las preguntas más incómodas. Si esta visión es cierta, ¿qué significa entonces la moralidad? ¿Qué pasa con la justicia, el bien y el mal? Si cada criminal y cada víctima son la misma conciencia experimentando distintos roles en diferentes momentos, entonces el castigo y la recompensa no son más que fases dentro de un ciclo que no puede evitarse. La culpa pierde sentido. La inocencia también. Solo queda una única conciencia aprendiendo y evolucionando a través de cada experiencia que vive. El filósofo Spinoza, con su perspectiva de un universo interconectado, dejó una reflexión que resuena con esta teoría. Dios no está separado del universo. Dios es el universo. Todo lo que existe es solo una manifestación de la misma sustancia infinita. Si Spinoza estaba en lo cierto, entonces la teoría del huevo no es solo una especulación filosófica, es el destino natural de la conciencia, fragmentarse, expandirse y reunirse nuevamente hasta alcanzar un estado final
que todavía no comprendemos. Si esto es verdad, entonces la identidad que defiendes cada día no es más que una mentira reconfortante. Pero si esta teoría es falsa, el misterio se vuelve aún más profundo y perturbador. Si no somos una sola conciencia explorando múltiples vidas, ¿qué somos realmente? ¿Qué es lo que da origen a esa sensación tan firme de ser un yo? Si la teoría del huevo refleja la realidad, entonces todo lo que creemos saber sobre el yo, la sociedad y la existencia no es más que un juego de sombras proyectadas en la pared. Nada de lo que consideramos verdadero lo es en sentido absoluto, porque todo forma parte de un mismo proceso de aprendizaje y evolución. No eres solo una persona, eres todas las personas. No eres una conciencia individual, eres la única conciencia que existe, recorriendo un laberinto de experiencias hasta completarse a sí misma. Esta idea no es nueva. Fue popularizada por el escritor Andy Weir, famoso por su novela The Martian, pero antes de imaginar astronautas atrapados en Marte, escribió un relato corto titulado The Egg. En ese cuento, un hombre muere en un accidente y, al encontrarse con una entidad superior, descubre que todas las vidas que alguna vez existieron le pertenecen. El universo entero es un huevo, y cuando haya vivido cada una de esas vidas, alcanzará su madurez y se transformará en algo mayor. Lo que en principio parecía solo una fábula ha resonado profundamente entre científicos, filósofos y pensadores que han encontrado en ella paralelismos con teorías más complejas. Si todo lo que experimentamos es parte de un mismo ser, entonces la sociedad no es más que un escenario cuidadosamente diseñado para crear conflictos, aprendizajes y evolución dentro de ese gran organismo que es la conciencia universal. Cada estructura de poder, cada revolución, cada guerra, cada descubrimiento, cada colapso, son simplemente diferentes ensayos que esa misma entidad se impone a sí misma para explorar sus límites y posibilidades. No hay gobiernos externos, no hay clases sociales ni sistemas de opresión verdaderamente ajenos a esta única conciencia. Todo es parte de ella. Todo es una representación de sus múltiples niveles de desarrollo y autoexploración. Desde un punto de vista espiritual, esta idea destruye cualquier noción tradicional de pecado o salvación. Si cada persona ha sido todas las personas, no existe el juicio moral en el sentido estricto. No hay una entidad externa que castigue o premie nuestras acciones. No puede haberla, porque no hay otros. Solo existe una conciencia probando diferentes papeles en diferentes vidas. Lo que en una vida consideraste imperdonable, en otra lo hiciste sin pensarlo. Lo que alguna vez condenaste, en otro momento lo viviste desde el lado opuesto. No hay castigo eterno, ni cielo, ni infierno. Solo hay aprendizaje, una y otra vez, hasta que el ciclo se complete. Y si llevamos esta idea a la ciencia, la propuesta no suena tan absurda como podría parecer. La física cuántica ha demostrado que las partículas pueden estar entrelazadas a distancias que desafían toda lógica, reaccionando al mismo tiempo sin importar cuán lejos estén unas de otras. Si la materia no obedece las reglas del tiempo y el espacio tal como las entendemos, porque asumimos que la conciencia sí debe hacerlo. Las partículas que componen tu cuerpo ya interactúan de maneras que escapan a nuestra comprensión. Entonces, ¿qué impide que tu conciencia también funcione bajo principios que todavía no podemos entender? Freud, obsesionado con los mecanismos ocultos de la mente, dejó una frase que resuena con esta visión. El yo no es dueño en su propia casa. Lo que creemos controlar de nuestra identidad es apenas una pequeña parte de un proceso mucho más grande y profundo. Si Freud tenía razón, el yo consciente no es más que una máscara temporal, un programa diseñado dentro de un sistema inmenso que ni siquiera sospechamos que existe. Tal vez,
La identidad personal es simplemente una herramienta que la conciencia universal usa mientras intenta comprenderse a sí misma a través de experiencias limitadas. Si esto es cierto, entonces la evolución no es un proceso biológico que busca adaptar cuerpos a nuevos entornos, sino un camino de expansión experiencial. No se trata de sobrevivir físicamente, sino de adaptar la conciencia a nuevas formas de percepción y comprensión. Lo que llamamos progreso humano sería, en realidad, solo la acumulación de vivencias que ese mismo ser utiliza para ajustar su entendimiento de sí mismo, hasta el momento en que ya no necesite seguir explorando más. Pero si esta teoría es falsa, las preguntas no desaparecen. Al contrario, se vuelven más inquietantes. Si el universo no es un huevo, y no somos una sola conciencia viviendo todas las vidas, ¿qué somos entonces? ¿Somos simples reacciones químicas dentro de cuerpos condenados a desaparecer? ¿O hay algo aún más complejo que no hemos sido capaces de comprender? Lo que Freud intentaba explicar con sus teorías sobre el subconsciente, si lo combinamos con la hipótesis del huevo, cobra un significado más profundo. Y si además consideramos las reflexiones de los grandes pensadores de la historia, la visión se expande todavía más. Aquí es donde nos enfrentamos a una paradoja que parece no tener salida. Si la teoría del huevo es cierta, entonces el propósito final de la conciencia es completar cada experiencia posible y luego reunificarse. Pero si es falsa, eso no significa que la individualidad sea real como la concebimos, porque el problema central del yo, la sensación de ser un ente separado y autónomo, sigue sin resolverse. ¿De dónde viene esa percepción? ¿Por qué sentimos que somos individuos únicos y no partes de algo mayor? Tal vez no somos fragmentos de un solo ser, pero tampoco somos individuos totalmente aislados con control absoluto sobre nuestras vidas. Quizás la identidad es solo una máscara temporal, una ilusión diseñada para evitar que enfrentemos una verdad aún más inmensa y desconcertante. Si damos por válida esta posibilidad, entonces la conciencia no es un privilegio exclusivo de los seres humanos. Es la base de toda existencia. Nunca fuiste una persona en el sentido estricto. Nunca lo has sido. Siempre has sido el mismo ser explorando la realidad desde una variedad infinita de ángulos y perspectivas. En este ciclo de aprendizaje, los conceptos de bien y mal no son más que construcciones temporales que cambian según la situación. No existe el juicio, no hay castigo eterno, no hay salvación definitiva. Solo existe el viaje interminable de la conciencia, del nacimiento a la muerte, del agresor a la víctima, del maestro al aprendiz. Pero hay otra posibilidad aún más perturbadora que debemos considerar. Y si la teoría del huevo, por profunda que parezca, no es más que una explicación simplificada de algo aún mayor. Si la identidad es una construcción y la separación una ilusión, ¿quién o qué está creando esa percepción? ¿La conciencia es realmente una fuerza que se divide y evoluciona a través del tiempo? ¿O es el resultado de una simulación más compleja, creada por algo que va mucho más allá de nuestra capacidad de entender? Esta idea se conecta directamente con una de las hipótesis más inquietantes de nuestra era, la posibilidad de que todo lo que consideramos realidad no sea más que una simulación, y no es solo una fantasía de ciencia ficción. Algunos científicos y filósofos han comenzado a considerar seriamente que lo que percibimos como el universo podría ser una estructura programada. Bajo esta posibilidad, la teoría del huevo no sería el destino final de la conciencia, sino solo un nivel dentro de un sistema de aprendizaje mucho más intrincado. Imagina que no eres la única conciencia, sino una entre muchas, atrapada en una jerarquía de entidades superiores que operan en dimensiones o niveles de existencia que no podemos alcanzar ni comprender. La teoría del huevo asume que el ciclo de vidas tiene un fin,
que después de vivir todas las vidas posibles, después de haber sentido cada emoción y experimentado cada situación, alcanzarás una madurez y despertarás como algo superior. Pero, ¿y si ese final nunca llega? ¿Y si el ciclo no es un camino hacia una meta específica, sino un bucle interminable donde cada experiencia lleva simplemente a otra experiencia, sin ningún propósito último? El filósofo Émile Cioran, conocido por su visión nihilista, lanzó una advertencia brutal sobre esta posibilidad. No hay nada más insoportable que una inmortalidad sin propósito. La repetición infinita de la existencia no es una recompensa, sino la condena más absoluta. Si la teoría del huevo es verdadera, entonces estás destinado a vivir cada vida, una tras otra, hasta que completes el ciclo. Pero si no lo es, la pregunta que queda es aún más perturbadora. ¿Y si no existe un propósito final? ¿Y si simplemente existimos sin razón alguna, atrapados en una rueda que nunca se detendrá? Aquí llegamos a un dilema que destruye cualquier certeza que creíamos tener. Si la teoría del huevo es cierta, cada vida que has experimentado no ha sido en vano. Cada una ha sido un peldaño en una escalera hacia algo más grande, algo que aún no comprendes por completo. Pero si es falsa, la existencia sigue siendo un enigma profundo y desconcertante. Y la idea de que la individualidad es solo una ilusión persiste, incluso si esta teoría particular no es la respuesta definitiva. Tal vez no seamos fragmentos de una única conciencia universal. Pero tampoco somos individuos completamente autónomos con libre albedrío total. Quizás la única verdad es que no existe una verdad absoluta. Cada intento de explicación, ya sea filosófico, científico o espiritual, es solo un reflejo de nuestra necesidad de comprender lo incomprensible. Después de todo lo que has escuchado, después de recorrer conmigo esta reflexión que desmantela las ideas más básicas de identidad, moralidad y propósito, la pregunta que te hago es sencilla pero profunda. ¿Tiene sentido esta teoría para ti? ¿Resuena con algo que hayas sentido o pensado alguna vez? Como siempre, si te apetece, puedes compartir tus pensamientos. Leeré con atención lo que tengas que decir. Gracias por acompañarme en este viaje de ideas y cuestionamientos. Y gracias también por todo el apoyo constante que me brindas aquí, en este canal.